Tiberio, es quizás el emperador menos conocido e impopular de los que formaron la familia Julio-Claudia, quizás más impopular que su sucesor Calígula y Nerón. Estos dos no fueron queridos por las clases altas de Roma, pero no así por el pueblo llano, donde tenían un gran apoyo. Pero Tiberio, directamente no era querido por el pueblo. Tal fue así que a finales de su reinado, cuando se había retirado a su villa de Capri, evitaba por todos los medios de volver a la capital del imperio, por miedo al rechazo que su presencia ejercía en los ciudadanos. Esto es uno de los aspectos menos entendibles de su gobierno, ya que Tiberio no fue tan adicto a las excentricidades como sus sucesores, y siguió con el legado de Augusto, llevando a cabo reformas y campañas militares, que en su mayoría fueron exitosas, sacrificando así su propio bienestar en pos del imperio. Tiberio Claudio Nerón nació el 16 de noviembre del 42 a.C. Pertenecía al seno de una de las familias más nobles de Roma, la gens Julia. Familia tan aristocrática y antigua, que se decía que venían de la época de los reyes, y estuvieron presentes en los momentos más convulsionados de la República Romana. Tal era su linaje, que era hijo de Tiberio Claudio Nerón y Livia Drusila, ambos pertenecientes a la gens Claudia y a su vez eran primos. Pero en el año 38 a.C., Livia se separa del padre de Tiberio, para casarse con Octaviano, el futuro emperador Augusto. Un dato a tener en cuenta es que Livia en ese año también estaba embarazada de su segundo hijo, Druso el Mayor. Aparentemente, fue Octaviano el que ordenó al padre de Tiberio que le diera a Livia como esposa, a la vez que él se divorciaba de la suya. En ese momento, Tiberio era apenas un niño de 4 años, y ni bien nacido su hermano Druso, se fueron a vivir los dos con su padre Tiberio Claudio Nerón, mientras que Livia se iba a vivir en el Palatinado con Octaviano. Los niños vivieron con su padre, por un lapso relativamente corto, alrededor de 5 años. En el año 33 a.C., muere Tiberio Claudio Nerón, entonces los hermanos pasan a vivir con su madre en la casa de Octaviano. Octaviano recibió muy bien a los hijos de Livia Drusila. Tal es así que Tiberio recibió una esmerada educación con uno de los maestros más destacados de la época, Mesala Corvino. Luego vino el conflicto entre Marco Antonio y Octaviano, que terminó con la victoria de este último en la batalla de Actium y la posterior anexión de Egipto al imperio. Octaviano ya se perfilaba como el que sería el primer emperador de Roma. En el año 39 a.C., hizo su entrada triunfal en Roma y Tiberio tuvo un lugar destacado en este triunfo, donde cabalgó a la izquierda de su padrastro, el futuro Augusto. Con respecto a su carrera militar, Tiberio está considerado como uno de los mejores generales de los primeros años del imperio. Tiberio se sentía más cómodo en un campamento militar que en el ambiente político, y fue un aspecto que siempre le enrostraron, su falta de interés por la diplomacia. Su primera gran campaña militar fue en el 15 a.C., junto a su hermano Druso el Mayor en los Alpes. Fue una campaña difícil, pero que terminó con éxito, ya que a finales de año casi toda la región de los Alpes se encontraba bajo control de Roma. También tuvo una destacada actuación en la pacificación de la región de los Balcanes, que se había levantado en una revuelta que no fue fácil sofocar, ya que duró del 12 a.C. hasta el 9 a.C. Luego vino la campaña contra los marcomanos en Germania. La popularidad que se granjeó en el ejército lo puso en un lugar más que privilegiado en la lista de candidatos al trono. Sin embargo, Tiberio tomó una sorpresiva decisión, que fue retirarse de la vida pública. Decisión que Augusto no tomó nada bien, pero así y todo le permitió que se exiliara en Rodas, donde pasó 10 años. No se sabe bien por qué Tiberio decidió retirarse, presumiblemente fue por las preferencias que tenía el princeps por otros candidatos al trono, o por el cansancio que le suponía estar casado con la hija del emperador, a quien no amaba. Pero finalmente volvió a Roma, cuando ya habían muerto todos los candidatos al trono. Augusto decidió adoptarlo y compartir el título de princeps con su hijo adoptivo. De este modo, cuando murió Augusto en el 14 después de Cristo, Tiberio se transformó en su sucesor político.
Al asumir como nuevo y único princeps, Tiberio tuvo que cuidar mucho las apariencias en esta sucesión, ya que Roma seguía siendo una república, y aunque su política era oligárquica, era altamente antimonárquica. De este modo, el emperador debía cuidarse de comportarse como un rey, sino como un primer ciudadano ejemplar. Desde un comienzo, Tiberio se inclinó por delegar los asuntos políticos a personas de su confianza, ya que, como dijimos, el nuevo emperador se interesaba más por la acción militar. Ni bien asumió su mandato, Tiberio debió sofocar una revuelta de las legiones que estaban acuarteladas en Panonia y Germania. Para el caso, contó con la ayuda de su hijo natural, Druso el Joven, y de su hijo adoptivo, el brillante general germánico. Sin embargo, Tiberio no siguió con la política expansionista de su antecesor, sino que se abocó a controlar y fortificar las fronteras del imperio, para romanizar los territorios ya conquistados. Esta decisión se debió en gran parte por los hechos ocurridos años antes, en Teutoburgo, cuando fueron aniquiladas 3 legiones debido a la traición de Arminio. Luego de enviar a Germánico a vengar la derrota de Teutoburgo, Tiberio decidió dejar de lado las campañas más allá del Rin y centrar su prioridad en cuidar la frontera natural que representaba dicho río. Como ya dijimos, Tiberio nunca tuvo predilección por los asuntos políticos, y ahora que era el emperador, ese hastío no hizo más que acentuarse. Por esta razón, había delegado todos estos asuntos a un hombre que era de su más íntima confianza. Este era Lucio Elio Sejano, que era el comandante de la Guardia Pretoriana y había servido a Augusto por muchos años. Tiberio confiaba tan ciegamente en él, que terminó cediéndole toda la influencia política. En el año 23, sucedió algo que no haría más que acentuar el carácter huraño que tenía el emperador. Ese año moría su hijo Druso, y debido a esto, a los 3 años del triste hecho, Tiberio se apartó totalmente del poder, dejándolo todo en manos de Sejano. El princeps se retiró a la isla de Capri. Esta etapa de su vida está plagada de relatos y rumores, en los que el emperador era protagonista de todo tipo de perversiones sexuales. Rumores posiblemente falsos, pero condicionaron las biografías que la mayoría de los historiadores escribieron sobre su persona. Con tanto poder, Sejano se había transformado en un déspota ambicioso, características que no hicieron más que traicionarlo. Esto, unido a las sospechas de estar implicado en el asesinato del hijo de Tiberio, hicieron que el emperador le retirase todo su favor. Y en el año 31, el princeps, mediante una carta al Senado, pidió que Sejano fuera ejecutado acusándolo de traición. Esta supuesta traición hizo que Tiberio desconfiara hasta de su propia sombra. Tiberio delegó el poder en el futuro emperador Calígula y en su nieto Tiberio Gemelo, quien fue eliminado por el primero, ni bien asumió el poder. El 16 de marzo del año 37, un Tiberio ya octogenario tomaba parte en unas celebraciones, cuando tuvo un accidente dislocándose un hombro. Los médicos que lo revisaron, mientras el emperador se encontraba inconsciente, aseguraron que no viviría un día más. La Guardia Pretoriana se apuró a proclamar a Calígula como el nuevo princeps, y se enviaron correos a todo el imperio con la nueva noticia. Pero el espanto del Senado y los pretorianos vino cuando se enteraron de que Tiberio estaba vivo y había pedido algo de comer. Y para salvar al imperio de un escándalo que podría terminar en una guerra civil, el comandante de la guardia, Nevio Sutorio Macrón, decidió asfixiar al anciano emperador con las sábanas de su cama. Así fue como terminó sus días Tiberio, con una horrible e indigna muerte. Un gobernante, al que las fuentes lo describirían como huraño y dejado al principio y tiránico y depravado al final. La mayoría de los historiadores que escribieron sobre él no fueron sus contemporáneos y se hicieron eco de la mala fama que tuvo Tiberio. Pero dejando de lado sus virtudes o defectos, Tiberio no hizo más que consolidar lo que Augusto había comenzado, dejando de lado muchas veces el bienestar de su vida privada, en pos del imperio. Su gestión económica fue admirable, ya que hizo que se dejaran de lado prácticas que suponían un gran gasto al imperio, como las luchas de gladiadores, lo que supuso un gran incremento en las arcas imperiales, pero lo hizo a él muy impopular para el pueblo. Bueno amigos, así llegamos al final de nuestro video. Espero que les haya gustado y antes de irse, no se olviden de suscribirse, darme un like y dejar un comentario, que eso me ayuda muchísimo al crecimiento del canal. Saludos.